Buenos días, queridos alumnos del Ministerio de Enseñanza Tierra Deseable de Bogotá, curso Nuevos Tiempos. Es para nosotros, como siempre les digo, un placer estar hoy viendo cada clase, cada tema, y estamos listos para comenzar. Recuerden, la semana pasada nosotros seguimos trabajando con Segunda de Pedro 1:5-7 y veíamos a través de Pedro cada uno de los elementos que estamos utilizando para crecer en el Señor Jesucristo. Hemos ido viniendo excavando y hemos excavado a través de la fe, a través de la virtud, a través del conocimiento, a través del dominio propio, a través de la paciencia, a través de la piedad, a través del amor fraternal, que fue el paso. En él aprendimos sobre el amor fraternal, es el amor entre hermanos, entre creyentes, y ese fue el paso para llegar al amor. Y la semana pasada, cuando estuvimos viendo sobre el amor, estuvimos aprendiendo sobre la falta de amor trae dolor y destrucción. También vimos cómo el amor se complementaba con el amor fraternal que nos explicó Vanessa, y vimos los cuatro tipos de amor. Vimos el amor fileo, vimos el amor eros, vimos el amor escape, el amor de familia, y vimos el amor ágape, que es el amor de Dios. Vimos cómo el máximo exponente del amor es Dios, porque Él nos dio a su Hijo por amor para que nosotros fuéramos salvos. También entendimos que el amor es el elemento más excelente de todo lo que hemos visto en Segunda de Pedro, y que es el amor ágape. Conocimos las tres direcciones del amor, que es el amor a Dios, el amor al prójimo y el amor a nosotros mismos. Y por último, si hablamos del Evangelio de amor y cómo es el que practicamos en Tierra Deseable. Y para esta clase, que es la segunda parte sobre el amor, vamos a ver cómo demostrar que realmente tenemos amor. Y hay 4 formas en que lo podemos demostrar: perdonando, obedeciendo, corrigiendo y siendo generosos. Y vamos a ver la primera forma de demostrar realmente que tenemos amor. Perdonar es lo más grande en cuanto al amor, porque cuando perdonamos estamos amando. Perdonar no es una opción, es una decisión. Es tener así duela, tomar la decisión de que voy a perdonar. Y Romanos 5:8 nos dice que más Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Imagínense esa muerte del Señor en la cruz, que lo hemos visto, que lo vemos enseñanza tras enseñanza, prédica tras prédica, es ver cómo el Señor dio a su Hijo para que muriera por nosotros. Y esa es la forma, perdonando. A través de eso el Señor perdonó nuestros pecados. Vemos cómo el mundo, y lo veíamos hace 8 días cuando decía porque la falta de amor que hay en el mundo, cómo el mundo está lleno de odio, cómo está lleno de resentimientos, cómo realmente al mundo le falta amor. Y para poder nosotros entender un poquito más lo que es el perdón de Dios, vamos a ver la parábola de los 2 deudores. Eso está en Mateo 18 a partir del versículo 23. Y esta parábola, a través de ella, Jesús nos enseña sobre el perdón. Y esta parábola nos relata que habían 2 hombres que tenían una deuda, que la palabra cuenta que un día el rey, como vemos ahí en la imagen, decide hacer cuentas con sus siervos que le deben dinero. Y un siervo, ¿quién es? Un siervo es una persona que sirve o trabaja para otra. Especialmente hay una relación de subordinación. Es como esa relación que tienen las personas que trabajan en una empresa, esa relación de subordinación con sus jefes o dueños de la empresa. Y comenzando este rey a hacer cuentas, notó que había un siervo al que le debía 10,000 talentos o monedas de oro, que este rey le pidió a ese siervo que le pagara, pero el siervo no tenía con qué. Y el siervo
Entonces, en esa época, y le suplicó al rey, se le arrodilló, se le postró y le suplicó que por favor tuviera misericordia de él. En esa época, si no se tenía con qué pagar, entonces se pagaba con cárcel y se vendían a la esposa y a los hijos para así cancelar lo que se debía. Y por eso este siervo le suplica, le clama que por favor tenga paciencia con él, que él le va a pagar todo. Y aquel señor, dice la palabra, que tuvo misericordia de él y le perdonó la deuda. Hizo más de lo que el siervo le estaba pidiendo. Y cuando estaba preparando la clase, pues uno decía, bueno, ¿cuál era, si fuera al tiempo actual, esa deuda, qué precio tendría? Y cómo actualmente se garantizan las formas en que se utiliza para garantizar una deuda. Entonces, si vamos a mirar esas 10,000 monedas, eran monedas de oro, esos talentos. Si lo miramos al día de hoy, aquí en Colombia, el oro tiene diferentes quilates, o sea, grados de oro que se le pone. Entonces, entre más alto sea el grado de oro que contenga la moneda, alineada con otras cosas, entonces va a ser más valiosa. En Colombia, el quilate oficial es el de 18, o sea que tiene 18 grados, algo así de oro cuando la elaboran. Y supongamos que esa moneda, ese talento pesaba más o menos 5 gramos. Entonces, si cogemos 1 gramo, que vale 341,133 actualmente aproximadamente, y lo pesamos por 5 gramos, una moneda valía, una moneda de 5 gramos de oro vale 1,705,000 pesos. Y si a ese le ponemos, lo multiplicamos por las 10,000 monedas que le debía a este hombre, estamos hablando de 17,000 millones de pesos, una deuda realmente impagable. Y actualmente cómo se utiliza el que presta para garantizar su deuda, ya sea que la persona le cumpla en una fecha en que se indique o por cuotas, o para garantizarse que si no le pagan, entonces va a tener un documento que respalde y lo pueda llevar legalmente a que le paguen. Entonces, aquí en Colombia uno de los métodos es una letra de cambio, donde dice quién debe, a quién debe, cuándo debe y cuándo le va a pagar al señor. Y con esto ya firmado, la persona está segura de que si no le pueden pagar, entonces va y demanda legalmente y va a exigir diferentes formas, principalmente aquí en Colombia son los embargos, ¿no? Embargo a la empresa, al sueldo, hay diferentes tipos de embargos. Y entonces, imagínese esa deuda tan grande. El señor le clama, le dice al rey que por favor le dé plazo, que no lo mande a la cárcel, que tenga misericordia de él, que no vaya a vender a su esposa, a sus hijos. ¿Y el rey qué hizo? Sintió misericordia, sintió compasión, pero él hizo algo muy grande. Él le perdonó la deuda. Y cuando uno mira, perdonar la deuda es borrar. Y yo, ¿cómo borro esta deuda que está firmada y todo? Él hizo esto, la rompió. Cuando se rompe esto, este documento pierde validez. Y eso fue lo que hizo el rey. Le dijo, te perdono la deuda. Como era un mandato de rey, esto quedó olvidado. Ya le dijo, no debe nada, y lo dejó en libertad. Tremendo, ¿no? Esa es la forma en que el rey perdonó la deuda. Actualmente vaya a ver si alguien va a hacer eso. Yo creo que no. Pero dice la palabra que el siervo salió libre. Y cuando salió se encontró a un consiervo. ¿Y quién es un consiervo? Un consiervo es alguien que junto con otros sirve a un mismo maestro o señor. O sea que este consiervo junto a este siervo estaban también prestando su colaboración, su forma de trabajo al rey. Pero este consiervo le debía al siervo 10 monedas de oro. No le debía ni siquiera el 0,001% de lo que este hombre le debía al rey. Y lo mismo, él le hizo lo mismo. Cuando lo vio el siervo, llegó y cogió al pobre hombre del cuello y le exigió el pago. Y el consiervo tomó la misma actitud
que él en su momento tomó frente al rey, le pidió que tuviera misericordia, le suplicó que le diera plazo, que no lo enviara a la cárcel, ni que vendiera a su esposa, ni vendiera a sus hijos. Pero ¿qué hizo este consiervo? La deuda de este hombre, si comparáramos lo mismo del valor del gramo, por los 5 gramos, por las 10 monedas, este hombre solamente le debía 1.700.000 pesos. Frente a lo que el otro le debía, no era nada, 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 nada. Y sin embargo, el siervo no tuvo misericordia de él y le exigió, me pagas, y no le perdonó la deuda y lo mandó a la cárcel. Tremendo, ¿no? Y vemos en Mateo 18:32, 33 en la Nueva Traducción Viviente, que dice, entonces el rey llamó al hombre al que había perdonado y le dijo, o sea, al siervo, y le dijo, siervo malvado, te perdoné esa tremenda deuda, 17.000 millones de pesos, si fuera en esta fecha, pero porque me rogaste, porque me lo rogaste, le perdonó. No deberías haber tenido compasión de tu compañero, así como yo tuve compasión de ti. Entonces uno ve esta diferencia de esta persona y uno dice, uy. Y cuando uno miramos en nuestras propias vidas, nosotros antes de llegar a los caminos del Señor, nosotros teníamos una gran deuda, esa deuda de 10.000 monedas de oro con el Señor, con el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Él nos perdonó esa deuda grande, era una deuda de pecados, de años, de todo el pecado de cada uno de nosotros, nos lo perdonó, lo borró. Dice la palabra que lo echó al mar, allá, se perdió en el fondo del mar. Y sin embargo, ¿y qué hizo el rey? El rey llega y en Mateo 18:34 dice, entonces el rey enojado envió al hombre a la prisión. ¿A quién? Al siervo. ¿Por qué lo envió a la prisión? Porque ya no le podía cobrar la deuda, porque ya estaba perdonada, ya estaba esa letra rota, ese documento. Entonces ya no había que hacer, era un decreto del rey, ya había perdonado la deuda. Pero lo envió a la prisión para que lo torturaran. En algunas versiones habla de verdugos, para que lo torturaran hasta que pagara toda la deuda. Ahí vemos ese hombre todo serio con un látigo, los soldados empujando al hombre a la cárcel, porque la deuda que él tenía de 10.000, lo que le dijimos, ya había sido cancelada, ya estaba pasada. Sin embargo, ya no le podía él cobrar esa plata, ya no le podía cobrar esas monedas. Pero al enviarlo a la cárcel, ¿qué estaba haciendo el rey? Ahora, él que mandó a la cárcel, lo mandó allá para que esperara a que el consiervo le pagara. Y hasta cuando tanto no le pagara, pues no lo iba a dejar salir de la cárcel. Entonces quedó él dependiendo del siervo. Y muchas veces nos pasa a nosotros los creyentes. Dios ya no nos puede decirnos, págame, porque esa deuda ya fue pagada con Cristo en la cruz. Porque Él olvida todos nuestros pecados en el momento en que llegamos a sus caminos. Pero cuando nosotros no perdonamos, llámese suegra, amigo, papás, jefes, llámese un familiar, en ese momento, cualquiera que sea esa persona, nosotros, por no perdonar, caemos prisioneros de esa persona. Somos sometidos a lo que dicen, a tortura hasta que nosotros demos ese perdón. Hoy tenemos millones de cristianos en el mundo que le deben al rey, que ya no le deben nada. Muchos en el mundo, somos muchos los creyentes, que como tal ya no tenemos una deuda con el Señor. Pero como no han podido perdonar a esas personas que en algún momento le ofendieron o causaron algún daño en su vida, entonces pues están prisioneros de esas mismas personas. Nosotros, si queremos demostrar realmente si tenemos tenemos amor, tenemos que perdonar. Por eso se dice que no es una opción, es una decisión. No es fácil, créame que hay muchas circunstancias que se nos hace difícil perdonar. Hay muchas personas que, como les decía la semana pasada en la clase anterior, se hace muy difícil perdonar, difícil de amar.
porque son antipáticas, porque dicen palabras hirientes, porque no nos tienen presentes. Pero tenemos que pedirle al Señor que nos sea derramado el amor de Dios sobre nuestros corazones. Y acuérdese que hablábamos que el primer fruto del Espíritu en nuestras vidas es el amor, porque sin el amor nada de lo demás se puede hacer. Es timba lo que suena, retimbra todo, pero no está haciendo nada. ¿Y por qué debemos hacerlo? Porque si Dios nos perdonó una deuda tan grande, ¿por qué nosotros no podemos perdonar a los demás? Si este hombre, imagínense, si hubiera dado la misma misericordia que él recibió del rey, se la hubiera dado a su consiervo, la historia sería otra y de pronto hubiera recibido muchísimas más bendiciones. Pero él decidió no, entonces el rencor, la rabia, mire, lo llevó a estar prisionero en una cárcel. A veces no son las cárceles de 4 rejas ni no, sino esas cárceles invisibles y espirituales. Y no podemos tomar como argumento, no, yo cómo voy a perdonar a esa persona que me ofendió, que hizo tantas cosas contra mí. Pero esos argumentos no son válidos. Debemos también tener en cuenta una cosa, esas personas quizás no conocen a Dios, y como no conocen a Dios, no tienen el corazón de Dios. Mientras que nosotros, si conocemos a Dios, estamos luchando por tener ese corazón conforme al de Dios. Entonces vamos a actuar como la palabra de Dios nos enseña, y espero que eso sea así en cada una de sus vidas. La segunda forma de demostrar que tenemos amor es a través de la obediencia. Y Filipenses 2:8 dice en el lenguaje actual, como hombre se humilló a sí mismo. ¿Quién? Cristo. Y obedeció a Dios hasta la muerte. Murió clavado en una cruz. Obedeció a Dios. ¿Quién es el principal ejemplo de nosotros de obediencia? El Señor Jesús. Y en el Antiguo Testamento siempre, cada historia de Abraham y Isaac, siempre, cada vez que se lee, siempre hay algo para aplicar a los temas que estemos tratando. Y en el Antiguo Testamento sabemos que cuando Dios le dio a su hijo Abraham, él tenía más o menos 100 años. Su esposa era estéril. Y un día Dios iba y le deja su hijo, pero un día Dios le pide que sacrifique a su hijo, a Isaac. Ese muchacho era lo que ellos más amaban. Ese muchacho era esa esperanza y ese futuro de promesas, de anhelos. Y Abraham, como se hablaba que eran amigos, él podía haber negociado, no, Señor, venga, negociemos. Señor, ¿qué tal si te sacrifico mejor 1000 ovejas? O Señor, ¿qué tal si te doy tal cosa a cambio? Pero no me quites a mi hijo. Pero no, el Señor, o pude haberle dicho, Señor, pídeme cualquier cosa, lo que me dé, menos a mi hijo. Sin embargo, Dios le está diciendo, yo quiero que me des lo que tú más amas, y creo que ya habíamos hablado de esto cuando hablamos en dominio propio. El Señor siempre nos está pidiendo que le demos lo que más amamos. ¿Y cuál fue la actitud de ese momento de Abraham? Abraham decidió obedecer, y eso le permitió ser contado como padre de la fe, porque obedeció a Dios. Qué rico que el Señor nos sea contados como nosotros por obedecer, seamos contados como esos hijos de Dios, del cual tiene complacencia, porque es que también la obediencia se traduce en amor. Y Juan 14:23 dice, el que me ama obedecerá mi palabra. Y Jesús fue el primero que obedeció. Y cuando nosotros amamos, es un sacrificio la obediencia. Créame que no es fácil, porque es que hay que despojarnos de muchas cosas que traemos antes de conocer al Señor, en actitudes, en pensamientos, en muchas cosas. Y debemos rendirnos sin cuestionar, aceptar lo que dice Dios, y a través de donde Dios nos está hablando, pues siempre hemos dicho, a través de la palabra de Dios, a veces a través de sueños, otras veces a través de las prédicas, de enseñanzas. Dios utiliza muchas formas para hablarnos y darnos instrucciones, siempre basados en la palabra de Dios. Y de esa manera cada día nos vamos pareciendo más al Señor, que Él fue el mayor ejemplo que nos dio de rendición y de obediencia.
para que así se cumpla lo que dice Juan 14:23. Entonces, una pregunta que yo les hago, ¿estamos obedeciendo a Dios? ¿Están, y a los hijos que nos están viendo esta clase, ustedes están obedeciendo a sus padres? Porque podemos decir que amamos a papá, que amamos a mamá, pero ¿están cumpliendo lo que ellos les están diciendo? Porque Dios los puso precisamente como esa representación de Él aquí en la tierra, de llevarlos no solo a sus caminos, sino de levantarlos, fortalecerlos y formarlos hombres de bien y mujeres de bien. Y siempre hablamos de obedecer, 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 pero ¿qué significa obedecer? Y la palabra obedecer significa, es cumplir con la voluntad de Dios, es hacer lo que Él nos pide, tanto en nuestra vida cotidiana como en las decisiones más importantes. Siempre debemos tener presente al Señor hasta en lo más mínimo, hasta para vestirse. Señor, hoy voy a tal parte, tal, ¿qué quedará bien para ir a ese lugar? ¿Cómo me debo vestir hoy? También obedecer es actuar de acuerdo a los mandamientos y enseñanzas que Dios nos dio, porque no es solo oír la palabra, es también aplicarla a nuestra vida. Por eso el lema del Ministerio de Enseñanza es aprendiendo y aplicando. Obedecer también significa reverenciar o reconocer la autoridad de Dios, es saber que si el Señor lo dice es porque es así. Es reconocer esa autoridad y ser sumisos. Es tener la disposición para someterme a la voluntad de Dios, a lo que Él quiere que hagamos. Pero también obedecer es el reflejo del amor de Dios, porque como buen padre, el buen padre disciplina. Y es también confiar en su sabiduría, o sea, en todo lo que Él nos diga. Si Él lo dice, es porque es así. Entonces, en resumen, ¿qué quiere decir? En resumen, obedecer en el contexto bíblico es un acto de amor, es un acto de confianza en Dios y es un acto de reverencia hacia Dios, de respeto a Dios. En ese respeto viene el temor de Dios, que hablábamos que no es el miedo y el terror a que este Dios me va a castigar y me va a mandar a partir con un rayo, no, es esa reverencia y respeto a Él, que implica cumplir con su voluntad en todo momento y en toda circunstancia. Pero cuando la tercera forma, entonces vamos ligando. Primero perdonamos, segundo tenemos que obedecer a Dios y tercero corrigiendo. Corrigiendo cosas que están mal en nosotros, siendo disciplinados. Pero también, eso, acuérdese cuando vimos dominio propio, por eso todo va como tan encadenado y se va a concentrar todo en un solo fruto. Entonces, en la corrección vamos a ver algo muy importante, que existe el amor dañino, el amor inapropiado o el amor alcahueta. Un ejemplo del amor dañino, ¿cuál es? Muchas veces decimos amar a la persona, pero ¿por qué es un amor dañino? Porque en ese momento, y estamos viéndolo actualmente, tanto en hombres y mujeres, eso ya no está sucediendo solamente en los hombres, sino en ambos sexos, que se aman de una manera indebida, ¿cómo? A través del adulterio. El hombre dice amar a su esposa y sin embargo sus ojos se están desviando hacia otra mujer fuera de su casa, porque el mismo Señor dice que el hombre adultera con el solo mirar y pensar, porque cuando mira, ahí mismo se le pasa un pensamiento que no es. A través de la fornicación, y sabemos que la fornicación es la relación de parejas fuera del matrimonio. En este caso, una pareja de novios que no saben esperar el día de su boda para tener relaciones. También un amor individuo es el homosexualismo, porque va contra la naturaleza, como dice el Señor. También el lesbianismo, también va contra la naturaleza, porque es hombre con hombre, mujer con mujer. Y lo que está tristemente y muy de moda, se está viendo, la pedofilia. Ese abuso hacia los niños menores, esos son amores indebidos y dañinos. Pero también otro ejemplo, y lo podemos ver es a través del amor permisivo o alcahueta, es que actualmente porque la psicología, porque un psicólogo, un Tebas de la materia alguna vez dijo que a los niños no se les puede castigar. Entonces, y que eso era maltrato, y que a los niños en algún tiempo, algún alcalde habló del libre desarrollo de la personalidad.
Y ese libre desarrollo a la personalidad le permite al niño hacer lo que quiera porque no lo pueden tocar, no lo pueden reprender, no lo pueden regañar. Y estamos viendo padres permisivos que les aceptan todo a sus hijos. ¿Y qué trae resultados? Vemos niños caprichosos, niños que hacen unas pataletas terribles porque no les dan o porque les quitan. Entonces ahí es donde estamos viendo ese amor corregido, ese amor dañino y permisivo. Pero, ¿qué significa corregir? Muchas veces nosotros tenemos la costumbre de pasar las palabras y no. No sé yo si alguna vez les comenté en alguna de todas estas clases a lo largo de este semestre, de que cada vez que yo tengo una duda, bueno, recurro a internet. Gracias a Dios existe el internet que lo podemos utilizar para bien y encuentra uno los conceptos, pero también hay que tener cuidado pues en las doctrinas, ¿no? Porque también pueden tomar el concepto fuera del contexto. Entonces hay que tener mucho discernimiento con eso. Pero todos en nuestra casa todavía tenemos un diccionario de papel, un diccionario donde si vamos a entrar allá a buscar la palabrita, vamos a encontrar los conceptos en un lenguaje sencillo y nos va a permitir entender qué quiere decir, no pasar en alto, no dejar como que yo me quede con la duda porque no busqué qué quería decir. Y la palabra corregir, ¿qué quiere decir? Esta palabra va más allá de la simple acción de señalar un error. Esa es ayudar a los demás a volver al camino correcto. ¿Mm? Esa es la corrección, ayudar a los demás a volver al camino correcto. Y en el contexto bíblico, ¿qué quiere decir? Corregir implica un proceso de restauración, enseñanza y crecimiento espiritual. No es el de, como veíamos la semana pasada, coger a nuestra familiar y para llevarlo al evangelio darle biblazo fino. O, como decían, bate bíblico. No, ese es todo un proceso de restauración, enseñanza y crecimiento espiritual y que requiere ese amor de Dios para ser pacientes con esas personas. Y de acuerdo a esto, entonces, ¿cuál es la forma correcta para corregir? Y de pronto me vaya a centrar en algún momento más hacia los papitos con sus hijos, porque yo sé que estamos viviendo tiempos muy difíciles para criar. Yo no soy mamá, pero puedo ver alrededor cómo los papás actualmente, los que están en Cristo, ¿no? Porque pues las personas que no están en Cristo, les parece perfecto lo que hacen sus hijos. Si la niña se quiere vestir, una niña de 8 años con maquillaje, tacones, ropa todas insinuantes, la mamá se lo alaba. Y si la niña de pronto se le ocurrió bailar como baila ciertos cantantes o ciertas cantantes muy exóticas y muy sensuales, para la mamá de afuera, la del mundo, eso es normal. Y uy, no, una belleza porque la niña es una imitadora perfecta. Pero para los papitos que están en Cristo es muy difícil corregir actualmente. Primero porque están esas normas que no permiten ni el grito, ni el castigo, ni ciertas actitudes. Entonces, ¿por qué tienen que los papás y mamás corregir a sus hijos? Porque los aman. La persona que corrige debe tener en cuenta las escrituras para ayudarle a la persona a mejorar. Papás y mamás, siempre, siempre pídanle a Dios dirección y bajo las escrituras, siempre corrijan a sus hijos, muéstrenles. Por eso dice Proverbios 13:24, el que detiene el castigo a su hijo aborrece. O sea, el que no está castigando a su hijo, no lo está disciplinando, no lo está corrigiendo, aborrece de su hijo, no lo quiere. Mas el que lo ama desde temprano lo corrige y se puede corregir desde el vientre. Desde el vientre se puede corregir, porque el niño conoce la voz, aprende a conocer y distingue la voz de papá y mamá, o si no cuando nace sus ojitos, que es lo que primero empieza alrededor a tratar de ubicar, esa voz que escuchaba desde el vientre. Entonces hay que a través de las escrituras, por eso es tan importante que ustedes puedan participar en todos estos estudios, cuando hay las prédicas, cuando habla el pastor. Hay un señor que se llama Sisto Porras, un ministerio de familia. Ese hombre enseña mucho sobre la familia y sobre cómo guiar a los hijos. Entonces,
Porque los hijos actualmente, y no, y en todas las temporadas, porque uno también, uno también fue niño, y el niño tiene esa naturaleza pecaminosa y por eso tiende a hacer lo que quiere, a que los demás hagan lo que él quiere, a manipular las circunstancias. Increíblemente, los niños manipulan. Y si se dan cuenta que los papitos le corren, lo hacen más. ¿Y qué hacen cuando el papá lo reprende? Ah, no, ¿cómo manipulan? Ay, tú no me amas, tú no me quieres, tú me odias, no me dejas hacer lo que quiero. Entonces, no, la respuesta del papá en ese momento debe ser, hijo, porque te amo, te corrijo. No importa lo que el niño sienta, ay, no, se le va a caer el mundo. No, no, pero también hay que hacerlo con amor. Deben seguir amando a sus hijos, pero deben seguirlos corrigiendo porque es la forma de demostrar que los amas. Le está demostrando que no le está permitiendo lo que está haciendo porque lo que está haciendo está mal. Y si ese hijo, que estamos tristemente viendo mucho, van hacia el abismo porque hay drogas, malas amistades, malas influencias que los están llevando a la droga, malas influencias que le dicen, ay, usted ya es grande, usted todavía depende de su papito, y les hacen bullying y todo. No, así los vean que se están yendo al abismo, hay que detenerlos, no importa que los traten de locos fanáticos, pero hay que detenerlos para que no se hundan más. La segunda forma para corregir de manera, y ahí me quedó una redundancia, forma correcta para corregir. La segunda forma es que la persona que corrige, sea papá, mamá, sea maestro, sea una persona adulta hacia otra persona adulta, debe estar tranquila, estable y sosegada para evitar el maltrato físico y emocional. Muchas veces se corrige con ira. Y el corregir con ira produce daño tanto físico como emocional. Desafortunadamente en la antigüedad, pues los padres antiguos no sabían esto y la solución siempre era el castigo duro y no eran cualquier castigo que les daban a los niños, hasta con quemazón, si era grosero, con quemarle la boquita, golpearle sus manos, cuando es un peligro golpearle la parte de encima de la manito porque tienen venas y se las pueden reventar o les pueden causar algún daño. Entonces Proverbio 19:18 dice, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Alma, y recordemos que somos tripartitos, cuerpo, alma y espíritu. Mi cuerpo es toda esta parte física, la que duele, la que impulsa, la que todo recibe físicamente, pero el alma es la parte de mis emociones, mis pensamientos, mis deseos. Entonces por eso dice, no se apresure tu alma, o sea, mis emociones a destruirlo. A veces en esa rabia no se tiene cuidado y dejamos salir palabras que no deben ser, que también eso lo vimos ya en clases anteriores. Entonces hay que tener cuidado con eso. Lo tercero, la tercera forma correcta para corregir es que se le debe explicar a la persona cuál fue la falla y cuál es la corrección, disciplina. No hablemos de castigo, porque castigo suena como a rejo y palo, no. ¿Cuál es la corrección, la disciplina que se le va a aplicar o la falta? Recordemos que no podemos corregir sin antes haber dado instrucciones claras. Si yo no le explico al niño qué es lo bueno, qué es lo malo y cuáles son sus consecuencias si yo lo hago, pues tampoco puedo entrar a ir a corregir al niño si hizo el daño. Entonces, los niños deben tener presente, y aún si yo estoy hablando, exhortando a un adulto, se le habla y se le explica. A través de todas estas clases se les está hablando a ustedes, se les está mostrando instrucciones claras de la Biblia. Y para eso es necesario invertir tiempo y enseñanza clara. Los papitos no nacen con un manual de instrucciones, jamás, para ser papás. Los papás aprenden con el primero. Y ya con el segundo ya van avanzando y ya con el tercero ya pueden estar entre comillas más relajaditos porque ya han pasado por una serie de cosas. Siempre estén estudiando, hay libros muy buenos cristianos para aprender a cómo corregir a los niños, importante, y libros cristianos que le van a decir, basados en la palabra de Dios, cómo enseñarles las reglas, pero también
las consecuencias y cómo va a ser esa corrección en el momento de que la persona o el niño falle. ¿Y qué nos enseña la Biblia sobre la corrección? Entonces ya vimos la forma de corregir, pero se repite que para corregir debe ser en base a la Biblia. Y partamos del principio de que Dios es un Dios de orden. Dios no le gusta el desorden, no le gusta el caos. Por eso dice la Biblia en Génesis 1 que desde el principio la tierra estaba desordenada y vacía, y empezó a ponerla en orden, y empezó a crear, a separar, después empezó a dividir en la tierra, agua aparte, tierra aparte. Cuando ya estuvo dividida, empezó a levantar árboles, y ya cuando estuvo los árboles que proveían de la comida y de la hierba, entonces ya empezaron los animales, ya en el agua ya habían los peces, ya había la comida para los animales que estaban allá en el agua, y en la tierra todo, no solamente para los animales terrestres, sino también para los animales que vuelan, y también para el hombre y la que iba a ser su idónea. Entonces, asimismo el Señor quiere que todo se haga en orden en casa. Todo empieza en casa. Papás, tengan mucho cuidado, porque muchas veces se cree que el colegio donde el niño está estudiando tiene la obligación de corregir y enseñar. No, ellos enseñan el conocimiento básico, pero el papá es el que le debe enseñar normas y principios y que lo lleven a tener una vida próspera. Acuérdense, en el proverbio dice que corrige al niño desde pequeño y cuando esté viejo no se apartará del camino. Estoy diciéndolo parafraseando, pero esa responsabilidad es de ustedes, papás. Segundo, la responsabilidad no es de la escuela dominical. Los maestros están ahí para colaborar, para que los niños tengan un espacio, porque los niños pequeños no van a aguantar un servicio largo. Los niños pequeños siempre están en actividad, se están moviendo. Los más chiquiticos hay que estarles cambiando de actividad cada rato, para que ellos no se distraigan, para que no entren en estrés, para que no se pongan indisciplinados. Entonces, tampoco es responsabilidad de la escuela dominical. Es una ayuda, pero no la responsabilidad. Y por eso Dios ha establecido mandamientos que debemos obedecer. En la palabra Dios va diciendo, instruye al hijo en el camino, dice la palabra, y aunque fuere viejo no se apartará de él, ya me acordé cómo decía. Pero también hay muchos, si ustedes tienen que leer mucha Biblia, escudriñarla, aprenderla. Y por eso Hebreos 12:6 dice, porque el Señor corrige a quien Él ama y castiga a aquel a quien recibe como hijo. El Señor, si yo estoy mal, el Señor me muestra, me enseña, me corrige. Pero si yo no quiero obedecer lo que Dios me está diciendo, pues tengo que asumir las consecuencias de no hacer lo que Él está haciendo. Y así mismo pasa con los niños y con todas las personas. El Señor sabía que viviríamos tiempos difíciles y confusos, por eso las instrucciones son muy claras y depende de nosotros aceptarlas o no. La gente dice, uy, no, hace mucho tiempo, yo me acuerdo desde pequeña, uno escuchaba, no, es que el que lee la Biblia se vuelve loco. No, eso la Biblia no es para todo el mundo. Entonces nos dejamos meter ese chivo en la cabeza cuando la Biblia es la que nos está enseñando a vivir. En la versión Dios habla hoy me gusta mucho la introducción porque ella dice, esta Biblia es para ti. Y a través de ella Dios te va a hablar. Y me pareció tan bonito eso porque es la verdad. Puede que tengamos 10 Biblias, Dios habla hoy, y que esas las repartamos a 10 personas. Y a esas 10 personas Dios le va a hablar de diferentes maneras porque le va a hablar de acuerdo a sus circunstancias. Entonces, y está en nuestras manos aceptar o no y recibir las consecuencias buenas o malas de aceptar o no lo que Él dice. Segunda de Timoteo llega y ¿qué nos dice? Recuerda que en los últimos días el Señor a través de Pablo también nos está advirtiendo que de esos últimos tiempos, el versículo anterior, el Señor nos está hablando, los tiempos son difíciles y nos está advirtiendo a través de Timoteo lo que va a pasar en estos tiempos
y lo que está pasando, porque si lo vemos, eso es real aún dentro del pueblo cristiano. Dice, recuerda que en los últimos días, le estaba diciendo Pablo a Timoteo, llegarán tiempos difíciles y los estamos viendo, rumores de guerra, vemos accidentes aéreos raros, temblores últimamente se están viendo y esos temblores te están trayendo alarmas de posibles tsunamis. La gente en este tiempo se está volviendo egoísta, amantes del dinero, hay mucha codicia, fanfarrona, o sea que les gusta mostrar y parece que su vida fuera mostrar, mostrar y mostrar lo que tienen y hasta lo que no tienen. Son orgullosos, soberbios. La palabra dice que se insultarán unos a otros y uno está viendo cómo la persona va en su carril, en su carrito, de repente cometió un error y el de atrás pita, insulta y si puede está furioso y es donde se ven accidentes que se bajó y lo mató. ¿Por qué? Porque se le atravesó. No obedecerán a sus padres, dice la palabra en estos tiempos. No darán ni las gracias y serán mundanos. Entonces vemos actualmente niños que no saludan, niños que no dan gracias, niños que no piden perdón por si se han equivocado. Antes, al contrario, se les debe. Y pues mundanos es que son muy dados a todas las cosas del mundo. Y en Timoteo 3:3 dice, no se tirará afecto por los demás ni estarán dispuestos a perdonarlos. Mire tan tremendo que todo lo que venimos hablando y todo, pero en la Biblia también viene anunciando lo que va a suceder, lo que está sucediendo. Ya no va a suceder lo que está sucediendo en estos tiempos. Hablarán con maldad, esas conversaciones perversas de doble sentido, donde planean, donde miran cómo pueden destruir al otro. Nomás el caso hace poquito, confunden a una persona que porque iba igual vestida y no solamente acabaron a esa persona por error, sino a toda una familia. Están fuera de control, el desenfreno que uno ve a veces, muestran en la televisión que el festival, que la fiesta, y ese desenfreno y caos total. Serán crueles y odiarán el bien. Estamos en el tiempo que a lo malo le llamarán bueno y a lo bueno le llamarán malo. Entonces, tienen que los papás estar muy atentos de todo esto. Y vuelvo y le recalco, por eso es importante que se empapen de la Biblia. Pero, ¿qué nos dice el Señor? ¿Qué principio nos da Dios para llevar a cabo la corrección? Que ante todo debemos buscar la sabiduría, pedirla y ponerla por obra. Por eso dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces, ese temor de Jehová, esa sabiduría la podemos ver en dos enfoques. El primer enfoque es que a nivel mundo y todo lo que está, hay la sabiduría humana. Esa sabiduría humana que se centra solamente en acumular conocimiento, esos químicos, científicos, personas mejor ilustres en cualquier campo o área profesional que acumulan conocimiento y son personas que las consideran sabias porque saben mucho. Esa es la sabiduría humana. Pero existe otra sabiduría y es la que habla el proverbio y es la sabiduría divina o la que Dios nos da. Esa sabiduría que nos capacita para hablar o actuar, reflejando el carácter de Dios en medio de cualquier circunstancia. La verdadera sabiduría tiene su origen en Dios y mientras más nos acerquemos a Él, o sea, en oración, en escudriñar la palabra, más sabios seremos porque ella nos da la capacidad de discernir lo bueno y lo malo. ¿Qué diferencia a la sabiduría humana, no? También nos permite discernir. Cuando estamos bajo la sabiduría de Dios, nos permite tomar decisiones correctas y vivir una vida que glorifique a Dios. La sabiduría bíblica también implica el temor de Dios, a Dios, la humildad y la búsqueda de su guía. Y por eso Santiago 1:5 nos dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, no se la pida al mundo. Pídasela a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y les será dada. Entre más lean palabra, entre más la escudriñen,
más van a tener conocimiento de Dios y más sabiduría van a tener para enfrentar cada una de las circunstancias, para poder corregir. Sin el conocimiento de Dios, la corrección va a ser bajo la sabiduría humana. Y esa no cala, esa no toca corazón, esa no traspasa. Y Proverbios 22:15, la necedad está ligada al corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Este es un tema actualmente un poquito candente, porque la gente dirá, bueno, sabemos que estamos en un mundo que el maltrato físico o el castigo físico está prohibido. Entonces, ¿yo cómo voy a corregir al muchacho, voy a corregir al hijo, si está prohibido la vara? En este caso, la vara era un palito que utilizaban en la antigüedad y cuando el niño o la persona fallaba, le daban varacito, de acuerdo a la edad. Aún desde pequeñitos, de acuerdo a la colita de pequeñito, así iba haciendo la varita. Pero si lo vemos aplicado al contexto actual, hace referencia a disciplinar. Corregir es disciplinar. Y hace referencia a la formación y al proceso de educar o restaurar, como vimos anteriormente, lo que era la corrección. Entonces, ¿qué es cuando papá o mamá o una persona está corrigiendo o exhortando a la otra persona? ¿Qué está haciendo? La disciplina es restauración, formación, consejo, guía, entre otros. Se trata de ayudar a que la persona reconozca sus errores, aprenda de sus errores, fortalezca sus habilidades, reconozca sus dones, reconozca sus talentos y ayudarle a promover la responsabilidad. Disciplina está muy ligado con responsabilidad. Hay que aprenderle a dar a los hijos responsabilidades. Muchas veces, ¿cómo vamos a formar? Y en estos tiempos tan duros, ¿cómo se va a formar un niño con un carácter fuerte donde no se le están asignando responsabilidades? La mamita llega del trabajo, cansada, todo, a llegar a hacer todo. Deleguen, mamás, deleguen, papás. Y hay formas sencillas. Alguien conocía de que tenía un tablerito y en ese tablerito ponía cada día de la semana. Y en ese tablerito ponía el día lunes, Julanito va a sacar la basura de los baños, Sutanito le corresponde la lavada de la loza, el otro le corresponde, incluido el esposo, porque el esposo también tiene que ser parte de la colaboración. A veces vemos mamás cansadas y fatigadas porque les toca solo todas, pero por eso mismo, porque hay que aprender a delegar. Entonces, cuando se está disciplinando, eso no implica humillar a la otra persona. No es utilizar palabras grotescas o bueno para nada, mire a ver si colabora. No significa estar con la vara o con un palo o con el castigo para poder disciplinar. No. Implica entrenamiento, implica instrucción, implica corrección. Todo debe ser motivado por el amor de Dios hacia las personas, hacia los hijos. Con el objetivo, ¿cuál es el principal objetivo? Que crezcan y alcancen no solamente madurez espiritual, sino también madurez personal. De que cuando el niño está estudiando, aprenda a tener la responsabilidad de ejecutar no solo sus labores estudiantiles, sino labores en casa, así sea pequeña. En mi casa mi mamá desde muy pequeñita nos enseñó, somos 3 mujeres y a todas nos formó y desde pequeñita ella se encargó de conseguir un banquito y teníamos la responsabilidad de lavar la loza en la mañana y estaba el banquito y ella estaba al lado y poco a poco nos fue instruyendo para que cuando fuéramos personas adultas y ya fuéramos a tener un hogar, pudiéramos llevarlo con responsabilidad y con administración, a pesar de que ellos en ese momento no conocían del Señor, pero nos dieron unas bases muy sólidas y fuertes de cómo tener responsabilidades y disciplina. Y lo más importante, hay que emplear una disciplina centrada en el Evangelio, que le enseña a las personas, a los hijos, que no solo son pecadores, sino que también hay un Salvador,
que sí fallaron, que esto, pero también hay esa oportunidad de perdón y esa oportunidad de salvación. ¿Y cómo se va a lograr esto? Y hay que tener en cuenta unas cositas muy pequeñas para alcanzar ese objetivo. Y es, cuando su hijo falla o cuando vemos que una persona ha fallado y necesitamos exhortarla bajo la palabra o necesitan corregir al niño, hay que entablar una conversación muy tranquila. Los humanos tenemos la costumbre de que cuando encontramos el error y todo, lo primero, estando en ese estado de ira, vamos y hablamos, pero resulta que eso va a hacer que se ofenda. Entonces, lo primero que todo, hay que estar tranquilos para poder entrar y conversar con el niño en medio de lo que pasó y cómo se va a disciplinar. También hablar y tranquilo en medio de lo que le va a enseñar lo que tiene que hacer. Hay que también en ese proceso, cuando el niño se ha equivocado, ha cometido un error y sabemos que ya se le había instruido y que por ese motivo hay que hablar y mostrarle cuál fue el error y qué es lo que va a pasar, la consecuencia de lo que él cometió, hay que decirle que confiese, que cuente, que hable qué fue lo que hizo mal. De pronto, papito, usted lo sabe porque se lo contó a alguien, porque en el colegio le dieron quejas, pero también hay que llevar al niño a que confiese, a que reconozca lo que hizo mal. Esto les asegura que su amor por ellos es muy importante, porque también hay que mostrarles a ellos que si él en algún momento cometió un error, ese error que él cometió, usted en algún momento también lo cometió, ya fuera de niño o de adulto, y que en ese error que cometió lo pudo reconocer, tuvo que asumir las consecuencias, pero lo más importante era que estaba el amor de Dios en medio de todas estas circunstancias, y que el amor de Dios va a estar en medio de esas circunstancias, pero que hay que enfrentar la consecuencia. Porque usted le está llevando a entender que las acciones que él cometió, sí, una acción pecaminosa, pero que también usted en algún momento ha pecado y que necesitó ser perdonado por Jesús, al igual que su niño va a necesitar ser perdonado. Por eso es tan importante poner en práctica todo lo que están aprendiendo, todo lo que el Señor les está enseñando, porque si entienden y aceptan que Dios es el dueño absolutamente de todo, incluyendo de sus hijos, y que nosotros solamente somos administradores de lo que Él nos ha entregado, están haciendo una tarea muy bonita sin dañar a los demás, porque siempre es buscar que las cosas se hagan a como Dios dice, pero sin ir a dañar corazones y no irse a levantar personas que en un día quieran tomar venganza o discriminar a otros, porque en algún momento ellos fueron discriminados. Y otra forma de cómo demostrar el amor, ya vimos que una forma es a través del perdón, la segunda forma es a través de la obediencia, la tercera forma es a través de la corrección y la última es a través de ser generosos. ¿Y qué es la generosidad? Es compasión por los demás. Uno cree que generosidad es dar hartas cosas y en abundancia. Y no, la compasión es compasión por los demás, y compasión es como sentir lo que está sintiendo el otro. Es el hábito de dar o compartir con los demás sin recibir nada a cambio. En ese momento su merced está brindando esa compasión, esa misericordia, pero la está dando sin recibir a cambio. Si tuvo que dar algo físico, no esperemos que nos den en lo mismo o más. Tenemos siempre la oportunidad de dar o hacer algo por alguien. Por eso 2 Corintios 9 dice, cada uno debe dar de lo que en su corazón ha decidido dar, y no lo haga con tristeza ni por obligación. Dios ama a los que dan con alegría. Todo lo que dé sea que se vea o que no se vea, todo lo que dé en amor, en palabras, todo lo que dé en cosas físicas, délo con alegría. No pensando, no, tocó porque es lo único que tengo. El Señor llega y dice que si alguien viene a pedirnos ayuda y nosotros tenemos, no le digamos que venga mañana, sino que ahí mismo le colaboremos.
Aún ese tiempo de que necesita la persona porque llegó afligida de todo, darle ese tiempo de escucharla y aconsejarla y dirigirla. Y actualmente vemos cómo los famosos cantantes, todos ganan mucho dinero por su música, ganan mucho dinero los youtubers por lo que montan en las redes y que quieren aparentar una generosidad a través de fundaciones. Pero realmente eso nomás tiene un enfoque, no lo están dando de corazón, no lo están dando por ayudar de verdad, sino porque es que eso les implica disminución de impuestos. Entonces realmente no están haciendo una labor por amor, sino lo están haciendo para beneficio de sus bolsillos. Y en Juan 15:13, ¿qué nos dice? No hay un amor más grande que el dar la vida por los amigos. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de escuchar la canción que les dije sobre el amigo. Y esa canción refleja todo lo que dice, el dar la vida por los amigos, ¿no? Dios siempre está extendiendo su mano para ayudarnos, Dios siempre está extendiendo su mano, está ahí atento a que recurramos a Él primero, a buscar esa ayuda porque el amor de Dios, de Él siempre va a estar. Si Él dio la vida por nosotros, ¿cuánto no más está dispuesto a darnos su tiempo, darnos de su consejo? Si Él dio la vida por nosotros, pues siempre tenemos que darle toda la gloria, toda la alabanza y toda la honra a Él. Por eso la siguiente clase es sobre la adoración. Y por eso no hay amor nada más grande, como dice Juan 13, que aquel que se sacrificó por nosotros. Y estas son las 4 formas en que podemos demostrar amor. Y por eso terminamos leyendo nuevamente 2 de Pedro 1, 5, 7. Y con esta clase terminamos la segunda parte del curso. Y comenzamos la semana entrante, se comienza la última parte, donde vamos a aprender sobre la adoración, donde vamos a aprender sobre la unción y otras cositas. Entonces, volvemos y leemos para concluir. Por eso, mi consejo, decía Pedro, es que pongan todo su empeño, toda su voluntad, todas sus fuerzas. ¿En qué tenemos que poner todas nuestras fuerzas? En nuestra fe, o sea, en afirmar nuestra confianza en Dios. En esforzarse por hacer el bien, virtud. En el conocimiento, si ve cómo vimos que es tan importante tener el conocimiento de Dios para poder nosotros corregir, perdonar, obedecer. Y eso, en esforzarnos por hacer el bien, procurar, ese es el conocimiento, procurar conocer mejor a Dios, en dominar nuestros malos deseos. Además, vimos que debemos ser pacientes, que debemos entregar nuestra vida a Dios y que debemos estimar a nuestros hermanos en Cristo, que es el afecto fraternal, y sobre todo y para culminar, debemos amar a todos por igual. El amor se manifiesta de diferentes maneras, obedeciendo, corrigiendo y dando. Sin ese amor perfecto, nada podemos hacer. No podemos hacer lo que Dios nos mandó. Porque si no hay perdón, si yo no quiero obedecer, si yo no quiero dar, pues es muy difícil, ¿cierto? Por eso debemos buscar a Dios en cada instante, no importa en dónde. Claro, tenemos nuestro tiempo íntimo, secreto con Dios en la mañana, en la tarde, depende del tiempo que ustedes tengan asignados. Pero eso no para ahí, nosotros podemos estar en cualquier lugar donde nos dirijamos y donde estemos, estar conectados con Él, en la casa, en la calle, en el bus, en el trabajo, en mi puesto de trabajo, en el estudio para aquellos que estudian, siendo conscientes de que el Espíritu Santo está dentro de nosotros y nos está guiando. Y esta relación con Dios se hace real cuando vamos madurando, vamos viendo que nosotros se está siendo transformado. Yo pienso y sé que a esta altura ya de la clase en que hemos visto ya 12 clases, 14 clases, ya ustedes están viendo y de pronto muchos ya están viendo los cambios en ustedes, se están aplicando todo lo que se está hablando aquí.
Lo digo porque este proceso para mí también el Señor ha traído muchas cosas, me ha mostrado muchas cosas, me ha encauzado nuevamente a muchas cosas, me ha permitido dejar muchas cosas y me ha permitido afirmarme más en Él, pero también me está mostrando que me falta mucho por corregir. Y por eso los invito a que sigan pidiendo ayuda al único que puede salvarnos, y es a nuestro Señor Jesucristo, pidiendo ese clamor por su familia, por sus hijos, mamás, mamitas, cabeza de hogar, que les queda tan duro. El Señor es su esposo y Él les va a ayudar y las va a fortalecer y va a cuidar de sus hijos. Entonces, oremos para terminar esta clase. Amado Señor, yo te doy gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, porque tú nos has, todo lo que nos has permitido aprender, conocer hasta el día de hoy. Señor, que cada día, Señor, seamos más con un corazón conforme al tuyo, que cada día nuestros corazones, que nuestros pies estén aprestos, Señor, a obedecer, nuestros oídos dispuestos a escuchar. Quita toda dureza de cerviz que aún hay en nosotros, que se resiste, Señor, a aplicar lo que tú nos estás enseñando en este tiempo en cada uno de los cursos del Ministerio de Enseñanza de Tierra Deseable. Gracias, Señor, por la vida, gracias, Señor, por la salud. Oro especialmente, Señor, y te pido por cada una de las mamitas que estén conectadas en esta hora y que estén pasando, Señor, dificultades, diferentes circunstancias con sus hijos. Dale la sabiduría, también la autoridad, Señor, para poder corregir, disciplinar y guiar a sus hijos. Dale, Señor, esa fortaleza y que ella entienda y comprenda que si no tiene un esposo al lado, tú sí estás al lado de ella para levantarla, para sostenerla y para proveerle para su casa y para sus hijos. Yo te doy gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y nos vemos la próxima semana.